Yeah. Uh. Un saludo cordial para todos. El día de hoy vamos a hablar de trastornos de ansiedad. En la práctica clínica diaria, los trastornos de ansiedad son uno de los motivos de consulta más frecuentes, tanto en atención primaria como en los diferentes servicios de urgencias. Varios investigadores, pero para resaltar, Gómez Restrepo, hablan de que la manifestación aguda de estos trastornos son un tercio de las consultas por urgencias psiquiátricas en Colombia, un 30%, lo que representa un reto diagnóstico importante y significativo, específicamente en el contexto de la práctica de la medicina general. Y aquí hay que mencionar el ataque de pánico, que se caracteriza por un inicio abrupto que alcanza una intensidad máxima en espacio de minutos. El paciente experimenta una constelación de síntomas físicos de características alarmantes, a saber, palpitaciones, molestias precordiales y otras alteraciones como disnea con hiperventilación, lo cual es un elemento muy característico. Asimismo, inestabilidad, mareo, temblor, sudoración, parestesias y otros síntomas llamados también síntomas autonómicos. Y surgen manifestaciones psicológicas importantes como sensación de muerte inminente, miedo a perder el control, ideas de volverse loco. De hecho, suceden en estos pacientes despersonalización y desrealización. Específicamente, Torres Galvis en el 2023, en su estudio multicéntrico realizado en ciudades colombianas, estas crisis generan un deterioro funcional. Aquí, 78.3% de los pacientes generan evitación. Entonces, los trastornos ansiosos son el grupo de alteraciones psiquiátricas más prevalente en la población general. Según el Estudio Nacional de Enfermedades en Salud Mental, esto alcanza hasta un 9.3% de la población colombiana en el predominio femenino, en una proporción 2:1 contra hombres. La fobia específica representa el diagnóstico psiquiátrico más importante. Y la crisis de angustia es la principal crisis psiquiátrica. Esto suele debutar específicamente en adultos jóvenes, de 20 a 30 años, con una incidencia decreciente en la vejez. Y nos importa la epidemiología, donde hay una predisposición genética importante y hay una agregación familiar documentada, principalmente para fobia a la sangre, agorafobia y crisis de angustia, y comorbilidad frecuente entre diferentes distintos
trastornos ansiosos y otras condiciones psiquiátricas, a saber, depresión, alcoholismo. En el contexto de las regiones del conflicto y las regiones urbanas es mucho más prevalente. Ahora hablemos de la clasificación, lo cual es un poco dificultuoso. Los sistemas clasificatorios actuales, el DSM-5 y el CIE-11, también hablemos del 10, complica la práctica clínica porque aquí hay discrepancias. Navarro Mancilla, en el 2022, conceptualizó que estos trastornos se deben de entender según los patrones de presentación y los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a los mismos. Entonces, de esta manera vamos a ver cómo se enmarca esto en decisiones terapéuticas. Entonces, integremos esa clasificación. Entonces, hay trastornos con predominio de crisis episódicas. Entonces, aquí está angustia, pánico, fobias específicas, situacionales. Y trastornos con ansiedad continua. Aquí está el trastorno por ansiedad generalizada, ansiedad social, aquellos con componentes cognitivos complejos, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático. TP. Aquí me falta una T. Esto se ha validado en estudios de neuroimagen funcional, evidenciando patrones diferenciales de activación cerebral según el subtipo clínico de esto. Entonces, hay un abordaje clínico terapéutico de esto. El manejo del trastorno de angustia ilustra principios aplicables a otros trastornos ansiosos. Y aquí vamos a revisar lo conceptuado por Ramírez, específicamente Ramírez Pérez, donde se habla de un abordaje con fases secuenciales. Todo esto válido para Colombia. Entonces, la fase 1 es el manejo de la crisis, donde el objetivo primario es abordar rápidamente los síntomas. El tratamiento se fundamenta en, primero, farmacoterapia con benzodiazepinas de acción rápida, a saber, lorazepam, alprazolam. E intervenciones conductuales con técnicas de control respiratorio que contrarresten la hiperventilación. Entonces, respiración. Y psicoeducación, hablando del mecanismo fisiopatológico para reducir el componente cognitivo de catastrofización. Y también hablamos de otra investigación, Calderón Ospina en 2021. Entonces, ahí hablamos de técnicas de respiración controlada que reducen significativamente esta duración de las crisis en comparación con la monoterapia. Ahora, la fase 2 es la prevención de recurrencias. Estábamos hablando del abordaje de Ramírez Pérez. Los antidepresivos representan ese pilar fundamental de esto, donde casi todos son eficaces en el ánimo de prevenir crisis,
aunque los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los IRSR, se prefieren por un mejor perfil de tolerabilidad. Esos fármacos no producen sedación ni dependencia, pero su inicio de acción es bien retardado, ya sea semanas, justificando una asociación inicial con benzodiazepinas que posteriormente se retiran. Es bien importante considerar que algunos pacientes presentan hipersensibilidad a los efectos activadores, lo que requiere inicios con dosis mínimas en el ánimo de evitar esa exacerbación paradójica de la ansiedad. Las benzodiazepinas, particularmente las de alta potencia, ¿cuáles son? Alprazolam, lorazepam, clonazepam, son bien importantes, muy eficaces, pero la sedación asociada a esto y el riesgo de dependencia limitan el uso de esto como primera línea. La fase 3 es el abordaje integral, donde la intervención psicoterapéutica, especialmente la terapia cognitivo-conductual, ha evidenciado una eficacia bien importante, bien significativa para el manejo de la agorafobia secundaria y algo llamado control de ansiedad